Dios. Libro de Efesios, capítulo 4, desde el verso 22. Efesios, capítulo 4, verso 22. Gracias al Señor por las cosas que Él nos ha dado. En la iglesia no solamente tenemos culto 3 veces en la semana, sino también tenemos reuniones de grupo, no solamente reuniones de grupo, tenemos oración, no solamente tenemos oración, tenemos radio también los días sábados, no solo radio, tenemos escuela bíblica, es decir, cosas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos ir marchando y seamos todos fortalecidos en el poder de su fuerza. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 22, dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias por darnos este privilegio en esta noche de poder estar delante de tu presencia para participar de estas cosas que de antemano preparaste para que nosotros anduviésemos en ella. Gracias, Señor, porque así te agradó. Nos diste la fuerza y la fortaleza para vencer obstáculos, Señor, y hoy estamos presentes delante de ti. Señor, para decirte, habla, Señor, tus siervos oyen. Envía el poder de tu Espíritu que llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos. El poder de tu Espíritu reine, opere poderosamente en este lugar. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos y tu abundante Espíritu se mueva, Señor, en medio de nosotros. Mi amado Señor, nos sentamos a la mesa y decimos como siempre, danos hoy nuestro pan cotidiano. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Reciban los saludos de los pastores Silva, Monzón, Paiva, Eduardo, diferentes pastores que están en diferentes filiales y que envían los saludos a los hermanos. Hemos leído este pasaje muy importante que dice algo muy valioso para nosotros los que hemos creído, porque nosotros siempre decimos que las cartas del Nuevo Testamento son cartas enviadas para el crecimiento del hombre nuevo, de la nueva creación, que el hombre viejo no tiene nada para él en las cartas del apóstol Pablo, que son las cartas del nuevo, el ministerio del Espíritu, y que para el hombre viejo no encuentra nada, porque las cartas del apóstol Pablo, las doctrinas del Nuevo Testamento, nos llevan a lo que hemos creído, a separarnos del hombre viejo. Porque ya hemos estado estudiando, hemos estado viendo las actuaciones, la obra, los deseos del hombre viejo que va todo en contra de la perfecta voluntad del Señor y que todos los designios de la carne que son continuamente para mal le traen ruina al hombre. No le trae otra cosa más que ruina. Y cuando el hombre más transita en sus pensamientos, en sus ideas, entonces lo lleva más a la ruina todavía. Por eso hemos leído en este pasaje cómo es que el apóstol Pablo, él dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Entonces nosotros iniciamos creyendo lo que dice Dios. Creímos, recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Afirmamos nuestra fe y manifestamos la fe bautizándonos. Pasamos por las aguas del bautismo y empezamos a transitar el camino de la vida. Los ojos de nuestro entendimiento se abren, entonces comenzamos nosotros a crecer. Entonces hablamos de un nacimiento espiritual muy necesario, porque el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La necesidad de nacer del Espíritu de Dios, nacer de Dios. Y este nacimiento no es algo que lo hace uno porque yo quiero, sino que es algo que lo produce Dios. Que si Dios no lo produce, nada ni nadie lo puede hacer. Es una obra perfecta, un trato perfecto de Dios en el corazón y en lo que se produce. Y nosotros conocemos que cuando se produce este nuevo nacimiento, hay cambio en la persona. Ya no es más el mismo. Tenía una forma de ser, pero como nació de nuevo, entonces él ya está yendo rumbo hacia otra cosa porque tiene una vida espiritual. Entonces ahora él quiere congregarse, quiere venir a la iglesia, no lo vienen empujando y lo traen atado o maniatado para que llegue a la congregación. No, el nuevo nacimiento produjo en él una vida y de ahí una sed de las cosas del Señor, un hambre de las cosas del Señor y un deseo y un anhelo, y conoce que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 afuera. Entonces nosotros vemos los cambios, las transformaciones, y nosotros lo conocemos porque estas cosas se produjo primero en nosotros. Lo que hemos creído, en nosotros se produjeron cambios, transformaciones, y de ahí esa sed espiritual de nosotros de querer más del Señor, de querer acercarnos más al Señor, y de ahí la enseñanza de aquello que el Señor constituyó para perfeccionarnos, para que nosotros, habiendo nacido de nuevo en nuestra niñez, vayamos en crecimiento, estando debajo de los tutores y curadores que puso el Señor, hasta el tiempo que aquel que nos colocó debajo de tutores y de curadores diga. Cuando sea el tiempo que dice Dios que es ahora, entonces saldrán debajo de tutores para llevar a cabo aquello para lo cual se lo enviará. Que lo enviará aquel que lo puso debajo de tutores y de curadores. Entonces nosotros venimos viendo la necesidad de salir de la niñez espiritual para entrar en una adolescencia y luego para entrar a una adultez espiritual, porque si no dejamos la niñez, vamos a estar hablando como niño, pensando como niño, juzgando como niño. Y como niño vamos a estar discutiendo entre nosotros, peleándonos entre nosotros, habiendo guerra, disensión, pelea. Y entonces el apóstol Pablo nos va a mirar y va a decir, ¿no son carnales ustedes todavía? Entonces carnal es un niño espiritual es un carnal todavía. ¿En qué sentido? En la manifestación de las cosas que expresa. Como es un niño recién nacido, no sabe todavía gobernar los miembros de su cuerpo, entonces es llevado a un montón de cosas hasta que alcance un crecimiento y aprenda a dominar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, aprenda a dominar su cuerpo natural mortal para ponerlo al servicio del Señor. Por eso Dios nos dio una muerte y un nuevo nacimiento, nos pone debajo de tutores y ¿sabe a dónde vamos nosotros ahora? Rumbo a una perfección. Entonces hablamos de esta vida espiritual que está perfecta, pero tiene que crecer. Es perfecta porque es la simiente de Dios. Por eso decimos, nadie puede producir el nuevo nacimiento. No, esto es una operación de Dios en el corazón de las personas que creen. Es una operación de Dios, que si Dios no da ese nuevo nacimiento, no hay forma que alguien lo haga, no hay manera, haga lo que haga. Si Dios no produce el nuevo nacimiento, no hay forma. De ahí el deseo y el anhelo de los que han creído de querer recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios tiene para nosotros? Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños,
y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, ha dicho el Señor. Esos tiempos ya llegaron. Esas promesas son nuestras. Por eso tiene que haber en nosotros el anhelo y el deseo de ser bautizados con el Espíritu Santo, renovados los que han sido bautizados con el Espíritu Santo, llenados con el Espíritu Santo los que están como un pábilo que está humeando, como una velita que está echando humo sin fuego, buscando la llenura del Espíritu Santo, de tal manera que seamos nosotros las vírgenes prudentes que tienen la lámpara encendida y el aceite en la mano. Amén. Estas cosas nosotros no tenemos que descuidarlas, porque es parte de la vida espiritual que nosotros hemos recibido. Entonces, esta vida que hemos recibido tiene que ver con estas cosas, que tiene que ver con toda la bendición con que Dios nos bendijo en Cristo Jesús. Tiene que ver con eso. Todo esto es parte de la bendición. Por eso hemos estado viendo nosotros cómo es que la bendición de Dios a nosotros, a los que hemos creído, los que han nacido de nuevo, cómo es que nos rodea la bendición de Dios y cómo a nosotros, los que hemos creído, todas las cosas, aunque sean cosas que sean malas, a lo que hemos creído nos ayuda para bien. Nos ayuda para bien. La vez pasada alguien dijo, me encontraron esto tan mal y casi. Y yo dije, gloria a Dios, hermano, esto le va a servir para que usted se consagre más al Señor. Pero cuando estamos sanos parece como, sí, el Señor, pero cuando estamos enfermos, bendito Padre, bendito Dios, yo te pido, ¿cómo nos consagramos cuando nos sentimos enfermos? Entonces, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien, a nosotros nos ayuda, la enfermedad nos ayuda. Pablo también se quejó, Señor, quita de mí esto, y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, entonces cuando yo soy débil, entonces soy poderoso, y claro, porque cuando es débil es cuando más busca al Señor. Estoy débil, me siento mal, bendito Padre, bendito Dios, y entra en una consagración y el poder de Dios se manifiesta maravillosamente en aquella vida. Entonces nosotros vemos cómo Dios a nosotros nos va llevando de tal manera que dejando y despojándonos del viejo hombre, del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos, nosotros vamos yendo en la renovación de nuestra mente. En la renovación de nuestra mente, porque nosotros necesitamos ser renovados. Nacimos de nuevo, nacimos de Dios, un nuevo nacimiento espiritual, pero nuestra mente tiene que irse renovando acorde a los pensamientos que son de Dios, porque nuestra propia mente humana es una mente que está reprobada de parte de Dios. Nuestra mente humana está reprobada. Dios no la prueba. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, vamos al libro de Romanos, capítulo 1, verso 28, y el apóstol dice, hermano, ¿cómo está nuestra mente? La condición de la mente del hombre natural, y de ahí, ¿por qué nosotros tenemos que ser renovados? En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 28, el apóstol Pablo dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es no aprobada por Dios. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso
está en la mente del hombre natural. Una mente carnal, una mente reprobada. Por eso nosotros vemos lo que dice el apóstol Pablo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y nosotros hemos venido viendo cómo es que lo que pensamos es lo que llevamos a cabo. Acá la mente empieza a maquinar idea, empieza a crear idea, a formar idea, y ya primero lo hace en su mente lo que va a hacer y después lo lleva a cabo. Entonces una mente natural cargada con todas estas cosas maquina, piensa y luego la va a ejecutar. Por eso es que nosotros necesitamos poner nuestra mente en el Señor. Hemos estado viendo lo que el Señor decía: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que aquel que sus pensamientos los tiene en el Señor, hay una paz maravillosa, gloriosa, y una paz completa, una paz con Dios y una paz con el prójimo a causa de la comunión con Dios y de una mente que está meditando en las cosas que son del Señor. Por eso nosotros necesitamos ser renovados, porque si no hay renovación de nuestra mente va caminando en las cosas viejas, en las cosas del hombre viejo, en las cosas del hombre natural, en lugar de meditar en las cosas que Dios nos viene hablando, en las cosas que el Señor nos viene enseñando. La mente carnal retrocede más atrás y se acuerda de las cosas que hacía, de las cosas que obraba, de las malas cosas y de las malas y se acuerda de cosas que ya tendría que olvidarse, porque ya ha sido lavado, porque ya ha sido limpiado, porque ya ha sido trasladado al reino de su amado Hijo, donde ahora estamos viviendo una vida que no es la vida humana terrenal, sino la vida de Cristo dentro de nosotros. Una nueva creación es lo que todos nosotros somos. Entonces nosotros miramos cómo es que, como los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces la mente cargada de todas estas cosas. Por eso necesitamos nosotros la renovación de nuestra mente. Por eso hemos estado hablando cómo es que el Señor Jesús, ¿dónde tenía su mente? Lo estuvieron buscando 3 días y cuando le encontraron le dijo a su madre: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Entonces, ¿dónde tenía su mente? En las cosas que eran del Señor, en las cosas que eran de Dios. Consecuentemente, hermano, Dios lo guardaba en completa paz porque su pensamiento estaba perseverando en el Señor. Y después vimos a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate. No estés con la mente desocupada, la mente divagando en ideas. ¿Y qué hago ahora? Tenés que tener la mente ocupada, porque una mente desocupada es un laboratorio donde el maligno está operando a ver qué cosa mala lo puede llevar a hacer. Por eso nosotros miramos a nuestros jóvenes, tienen que terminar el primario, y después que terminan el primario tienen que terminar el secundario, y después del secundario tienen que continuar hacia la universidad, porque cuando la mente está sin estar ocupada en algo, entonces ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Sí, pasamos la noche allá, pero cuando tienen que estudiar, entonces dicen, no, yo tengo que estudiar, mañana tengo que ir a estudiar, no puedo hacer tal cosa. Entonces, cuando la mente está ocupada, no hay divagación, porque tiene cosas que hacer. Pero una mente desocupada, entonces, se dispara para cualquier lado. Por eso necesitamos la renovación nosotros de nuestra mente, para quitar de nuestra mente aquellas cosas que aprendimos en el mundo, en el transcurso de nuestra vida natural, quitar de nuestra mente y comenzar a poner nosotros otra mente y poner en nuestros corazones y en nuestros pensamientos otros pensamientos, porque de la mente surgen los pensamientos. Entonces poner en nuestra mente otras palabras de tal manera que en lugar de producir cosas malas, cosas feas, como una mente reprobada, comencemos a pensar en todo lo justo, lo bueno, lo honesto, lo que es de buen nombre, porque si nosotros meditamos en esas cosas son las que vamos a llevar a cabo.
El que piensa en lo malo, hace lo malo. Pero el que está pensando en las cosas buenas, entonces lleva cosas buenas. Porque nosotros hemos estado hablando y hemos estado diciendo la necesidad de salir de la niñez. Porque mientras está en la niñez, la mente aún todavía no ha sido renovada, está empezando a ser renovada, pero tiene muchas cosas humanas todavía, manifestaciones humanas, pensamientos humanos. Entonces, cuando nosotros estamos en la niñez, todavía permanecemos en lo humano y todavía hay celo, contienda, disensión dentro de nosotros, porque la parte humana nos gobierna. Pero si nosotros salimos de esa niñez y vamos avanzando, vamos creciendo, vamos dejando lo natural, los pensamientos humanos, ¿y a dónde vamos? Rumbo hacia la perfección. El desarrollo de una vida hasta alcanzar la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Por eso tenemos que salir de esa niñez. Si permanecemos en la niñez, y pasan años en la iglesia y permanecemos en la niñez, podemos llegar a ser tropiezo a otro, como lo fue en el libro de Colosenses. Vamos a verlo. Colosenses capítulo 2, verso 18, como algunos fueron tropiezo para otros. Mire lo que dice. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Y de quién está hablando? Justamente de niños que todavía están usando su propia mente carnal, no crecieron, debiendo de ser ya maestros, no crecieron porque no cambiaron sus pensamientos, no se renovaron en sus pensamientos y siguen pensando con orgullo, con soberbia, con yo personal, que yo tengo razón. Entonces arrastran o quieren arrastrar a otros a los pensamientos de ellos, y ellos mismos no se sujetan, ellos mismos no se agarran de la cabeza que es Cristo. Por eso nosotros hablamos de la necesidad de que habite Cristo por la fe dentro de nuestro corazón, que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros. Nosotros vamos creciendo, pero el Señor, que es completo, que es perfecto, que está y habita dentro de nuestro corazón, a nosotros nos va guiando, nos va iluminando, porque la palabra testifica que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces nos va guiando, nos va iluminando, porque nosotros hemos sido introducidos dentro de un cuerpo que tiene una cabeza. Entonces ya no tengo por qué pensar yo dejo que la cabeza, esto es el Espíritu de Dios, esto es Cristo, guíe y gobierne mi vida. Ya entrego mi vida al Señor y oramos y decimos: Señor, no sea como yo, sino sea como tú. Y dejamos que el Espíritu del Señor nos guíe. Pero nosotros miramos a estos hermanos y dice: vanamente hinchado en su propia mente carnal. No se renovaron en el espíritu de su mente, no quisieron oír a lo que el Espíritu hablaba y decía a la iglesia, y ellos mismos se apacentaban a sí mismos, engañándose. Es como aquellos hermanos que dicen: no hace falta congregarme, no, si yo en mi casa leo la Biblia, oro, canto, así que ya está. Se engañan a sí mismos pensando que eso está bien, porque si eso está bien, ¿para qué el Señor puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Para qué? ¿Para perfeccionar a quién? A nadie, porque cada uno está en su casa. No, Dios lo dio a la iglesia para perfeccionar a los santos que no tienen por costumbre dejar las congregaciones, sino que son fieles, firmes y constantes en la obra del Señor. Y ellos van creciendo, van avanzando. Entonces Pablo
dice así: nadie os prive, como diciendo, no dejen que ninguno los engañe, haciéndole creer lo que ellos dicen, cuando ellos no se aferran de la cabeza que es Cristo, cuando ellos mismos no se hacen, no haciéndose de la cabeza, y al soltarse de la cabeza que es Cristo, entonces no pueden nutrirse, ellos no pueden estar unidos por las coyunturas, no pueden crecer, son siempre los mismos enanos espirituales, nunca crecen, pero usted habla con ellos, parece como que tienen razón y ellos son, no sé, arcángeles del Señor, como que realmente ellos, pero están separados de la cabeza que es Cristo, separados. Por eso dice esto, que piensan de esa manera, que ellos saben más que Dios. Saben más que Pablo. Pablo estaba equivocado en esa parte. Saben más que aquel que Dios lo puso como apóstol de los gentiles. Entonces no se agarran de la cabeza que es Cristo, ni de la palabra del Señor, sino que en su soberbia se apacientan a sí mismos y quieren arrastrar a otro a sus pensamientos. Por eso es que Pablo dice, no permita que lo priven, porque si ustedes se dejan arrastrar por ellos lo van a privar a ustedes de las cosas que tienen que alcanzar, lo van a privar a ustedes, que ustedes lleven a cabo la obra que Dios preparó desde un principio para que ustedes anden por ella, lo va a privar del premio. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Quiere decir que los que están ligados a Cristo Jesús, los que están en Cristo y son una sola cosa con Él, los que han sido hechos miembros del cuerpo de Cristo, ellos, aunque estén ahí quietitos, van creciendo con el crecimiento que da Dios. Van creciendo. Usted dice, no pasa nada, no ve, mira, hace tanto tiempo que está ahí, no pasa nada, espere. Sígalo viendo, porque en un momento sus ojos se van a abrir bien grande cuando aquel que Dios estuvo preparando comience la manifestación de la vida que tiene. Porque los que se hacen de la cabeza, que es Cristo, que son del cuerpo del Señor, todos los que están en ese cuerpo se van nutriendo, se van uniendo uno con otro, no se separan, se une uno con otro por las coyunturas y ligamentos, y juntos uno con otro crecen con el crecimiento que da el Señor. Por eso volvemos a lo que dice Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévense, no se queden con lo que han recibido. Hay más todavía. Las doctrinas del Señor no tienen fin su perfeccionamiento. Hay más, llegamos a un punto, entendimos ciertas cosas, gloria a Dios, pero no es el todo, porque nosotros tenemos que llegar, ya dijimos, a un punto, vamos creciendo, pero tenemos que llegar a una estatura, vamos avanzando, pero tenemos que llegar a un lugar que se llama conocimiento pleno. Y cuando se llega a ese lugar que se llama conocimiento pleno, hemos llegado a la medida de la fe del Hijo del Hombre, a la estatura de Él. Llegamos a lo que es. Por eso dijimos, Cristo en nosotros nos está llevando, nos está guiando y nos está ayudando en nuestro crecimiento. Cristo en nosotros va renovando en nuestra mente nuestros pensamientos para que nosotros podamos seguir creciendo en el Señor. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros
divisiones. ¿Cómo va a haber divisiones en el cuerpo? Usted piensa en su cuerpo. ¿Cuál miembro de su cuerpo está dividido con otro miembro? Dígame, esta mano siempre es compañera de la otra. Nunca esta le pegó y la otra jamás. Sino que ellos son una sola cosa, ¿entienden? Son una sola cosa porque pertenecen al mismo cuerpo. Tienen el mismo sentir, tienen la misma intención, tienen la misma dirección, porque pertenecen al mismo cuerpo. Así todos nosotros, aunque somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces no podemos sentir diferente. No podemos nosotros hablar diferente. No, Pablo dice así: les ruego, hermano, os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Entonces, ¿cuándo se habla todo junto una misma cosa? Porque cuando son renovados en el espíritu de la mente y la palabra de Dios viene, llena el corazón, entonces ¿de qué otra cosa vamos a hablar todos nosotros sino de las mismas cosas? Hablamos lo mismo, afirmamos lo mismo. Encuentra a alguien y le habla del evangelio, esa persona escucha lo que le dice y esa persona se encuentra con otro de la misma iglesia y le dice lo mismo y se encuentra con otro de la misma iglesia y le habla de lo mismo, pero ustedes todos hablan lo mismo. Y claro, si somos miembros del mismo cuerpo, ¿cómo vamos a hablar diferente? Pertenecemos al mismo cuerpo, tenemos una misma cabeza. Si cada uno de nosotros hablara lo que a nuestros pensamientos no viene, entonces cada uno tendríamos nuestras propias ideas. Pero nosotros no tenemos propias ideas. Nosotros no le traemos al Señor planes para que Él haga, sino que nosotros oramos y le decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? Y estamos ahí esperando su dirección. Por eso dice Pablo así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, unido en una misma mente. Entonces alguien podría decir: ¿ve que tiene que hacer lo que yo le digo? Ustedes tienen que venir y unirse conmigo. No está hablando de su mente. Está hablando de la mente del cuerpo a donde nosotros pertenecemos. Por eso hablamos que nosotros pertenecemos al cuerpo. Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Quiere decir que si todos nosotros estamos unidos en el mismo cuerpo, todos nosotros tenemos la misma cabeza. ¿Y qué es lo que hay dentro de la cabeza? Una mente. Y si pertenecemos a ese cuerpo, ¿qué mente será la que tendremos nosotros? ¿Qué mente tiene mi pie? ¿Qué mente tiene mi mano? ¿Qué mente tiene mi corazón? ¿No ve que tienen todos la misma mente? ¿No ve que todos los miembros tienen la misma mente? Y nosotros como miembros de Cristo, ¿qué mente es la que tenemos? ¿Cuál es la mente que tenemos? Por eso en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, el apóstol Pablo dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que poseemos, lo que hemos creído. La mente de Cristo. ¿Y qué hay dentro de la mente de Cristo? Todo lo que es las cosas de Dios, todo lo que es la palabra de Dios, la correcta dirección de Dios, la correcta fortaleza, todo eso está en esa mente, la cual dice: y nosotros tenemos esa mente, por eso tenemos dirección, por eso vamos con rumbo, por eso sabemos quiénes somos y sabemos el destino que tenemos, por eso vamos todos juntos rumbo a la perfección. Vamos adelante, rumbo a la perfección. Por eso la necesidad de la renovación. ¿Qué significa eso? Sacar nuestros pensamientos, nuestras ideas, y permitir que los pensamientos y las ideas de Dios inunden nuestro corazón.
¿Qué significa eso? Sacar nuestra voluntad y entregar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Cristo que habita dentro de nuestro corazón sea el que nos vaya llevando. De manera que podamos decir juntamente con el apóstol Pablo: no me veáis a mí, porque no soy yo, es Cristo que está dentro de mí. Es la obra del Señor. Cuando reconocemos eso, nunca más nosotros nos enorgullecemos o decimos porque yo hice, sino que vamos por la ley de la fe. La ley de las obras dice: yo hice, yo puse, yo llevé, gracias a mí. Pero la ley de la fe dice: el Señor hizo, el Señor llevó, gracias al Señor, le da gracias a Dios. Esa es la ley por la que vamos, todo lo que hemos creído. Así que, mis amados hermanos, Dios guardará en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. La renovación de nuestra mente está dada de parte del Señor. Los que queremos y le amamos, le decimos: aquí estamos, Señor, somos tuyos. Renueva nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro ser. Somos tuyos. Nos diste una vida nueva, una vida espiritual. Y con gozo le glorificamos. Entonces decimos: ¿no es digno el Señor de ser glorificado? ¿No es digno el Señor de ser exaltado, hermano? Miren las cosas maravillosas que ha hecho con nosotros. Nos introdujo Él dentro de un cuerpo glorioso, glorificado, el cuerpo de Cristo, y nos dio una cabeza con una mente perfecta. Por eso el apóstol Pablo nos mira y dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos ponemos de pie y oramos.